¿Cómo edifica Dios la iglesia? Lo que hemos estado buscando en la Escritura es algo que ha sido una carga en nuestros corazones por el último tiempo. Nosotros llevamos muchos años, la iglesia del Señor, la iglesia, con una carga por edificar la iglesia. Pero se nos olvidó algo que el Señor dijo. Hay una palabra tremenda de Jesús que dijo esto: yo edificaré mi iglesia. ¿Usted se acuerda dónde está eso en la Escritura? ¿Sí o no? Es bueno que nosotros empecemos a ejercitar nuestra memoria como hijos de Dios. Y no diga que no puede, usted sí puede, usted se sabe un montón de cosas de memoria. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién hablaba ahí? Jesús. Mateo, capítulo 16. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Él mismo. No la edifica con métodos humanos. No la edifica con hombres. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Vamos a seguir usando unos pasajes en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 19. Así que mantenga su Biblia allí en esos pasajes. Efesios, capítulo 3. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es una carta sobre la iglesia, sobre la iglesia, sobre la iglesia. Así que hay mucho allí. Efesios 3, del 14 al 19, ¿ya lo tienen? ¿Sí o no? Sígalo con atención ahora allí. La semana pasada insistimos en 3 aspectos sobresalientes en el plan eterno de Dios respecto a la iglesia. Primero, la iglesia, esto es de la semana pasada, debe tener la filiación para que pueda expresar a Dios. Cuando hablamos de filiación, la iglesia tiene que tener la relación adecuada con Dios. Cuando hablamos de filiación, hablamos de la relación que existe entre un padre y sus hijos y la permanencia en esa relación. Para poder expresar a Dios, la iglesia necesita tener la filiación adecuada con Dios. O sea, que usted entonces póngase a pensar que la iglesia de alguna manera tiene que tener la relación padre e hijo con Dios. Y tiene que permanecer en esa relación. Ahora, el hermano nos estaba hablando de Juan 8, cuando el Señor Jesucristo, Juan 15, el Señor Jesucristo hablaba, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en nosotros. O sea que la iglesia como base tiene que tener esa filiación. Segundo, es por medio de la iglesia que Satanás será derrotado y avergonzado. O sea, dentro del plan eterno de Dios. Es más, hermano, yo quiero decirle esto. No hay más plan de Dios que obtener la iglesia. El único plan que Dios tiene es obtener la iglesia. Obtener un cuerpo para su hijo. Todo el plan de Dios que Dios está desarrollando es para obtener la iglesia. Que el Señor nos siga abriendo los ojos y podamos ver esto. La tercera cosa, es por medio de la iglesia que Cristo reunirá todas las cosas bajo Él mismo como cabeza. Un día, dice el libro de Efesios y el libro de Colosenses, que todas las cosas tienen que venir y ser puestas bajo Cristo. Amén. Pero lo hará por medio de la iglesia. ¿Y quién lo hará? Él mismo lo hará por medio de su cuerpo. Entonces, esté pensando en esto. El plan de Dios consiste en que la iglesia obtenga la vida de Dios en plenitud. El plan de Dios es muy sencillo. Voy a tomar hombres, me voy a formar un cuerpo, los voy a llenar de mi vida en plenitud. Cuando los llene de mi vida en plenitud, entonces tendré la iglesia. ¿Es sencillo o no? Pero nosotros hemos hecho tremendo enredo.
Él dijo, voy a tomar un cuerpo, lo voy a llenar de mi vida, pero lo voy a llenar de mi vida en plenitud. Cuando nosotros pensamos, hermano, en la manera en que Dios edifica la iglesia, tengo que dejarle este cuadrito allí, mire. Primero, la vida. Luego, la edificación. Mantenga esta fórmula en mente, porque esta es matemática de Dios. Primero, ¿qué? La vida. Después, la edificación. ¿Sabe dónde hemos ido mucho tiempo? Primero, a la edificación. Pero edificación sin vida. A la manera de los hombres. ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos tenido? ¿Qué estamos edificando? Es bueno que pongamos la mirada allí. Primero, la vida. Luego, la edificación. Si se da cuenta, la edificación es el resultado ¿de qué? De la plenitud de la vida. Cuando la plenitud de la vida de Él nos llene, entonces tendremos la realidad de la iglesia. Vamos a seguir un poquito más. ¿Por qué el Señor quiere edificar la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Este propósito Él lo ha tenido desde la fundación del mundo. ¿Cuál es? Poner todo en el debido orden orgánico. Y estoy usando la palabra orgánico porque está de moda. ¿Ponerlo en qué? En el orden que Él lo tenía en mente antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el orden? Cristo como cabeza de todas las cosas. Reunir todo bajo Cristo. O sea que nosotros necesitamos ser puestos bajo el orden de Cristo. Y todas las cosas vendrán y se sujetarán a Cristo. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. O sea que el final o el propósito de Dios para edificar la iglesia es ese. ¿Qué es una iglesia edificada? ¿Qué es la iglesia edificada? Pues es eso. Todos puestos bajo el orden orgánico que Dios planeó, que es su plan. Esa es la edificación de la iglesia. Y resultando entonces, cuando eso pase, que entonces Dios podrá ejecutar su propósito. Podrá avergonzar al enemigo, podrá derrotar al enemigo y todas las cosas, entonces las que están en los cielos y las que están en la tierra, vendrán y sean sujetas a Él. Y lo único que llenará toda la tierra, ¿qué es? El Hijo. Él. Ese es el propósito de la edificación de la iglesia. Entonces lo único que puede edificar la iglesia es que los miembros de la iglesia experimentemos a Cristo al ser llenos de toda la plenitud de Dios. A ver, hermano. Vuelva a leer eso ahí conmigo. Lo único que puede edificar la iglesia es que cada miembro del cuerpo de Cristo o de la iglesia, y eso va mucho más allá que nuestra congregación local, experimente a Cristo. Cada uno de nosotros debe experimentar a Cristo, ser lleno de toda la plenitud de Dios. Esa es la única manera en que Dios podrá experimentar, podrá expresar la realidad de su iglesia y tener lo que Él ha querido siempre para su Hijo. ¿Qué es lo que ha querido siempre para su Hijo? Una casa, un cuerpo. La primera vez que Dios habló de su propósito en la Escritura, le habló a Abraham. Génesis 22. Y le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas. El apóstol Pablo ve esto muchos años después. Escucha, hermano, el apóstol Pablo ve esto 3000 años después. Nadie lo vio. El apóstol Pablo recibe revelación de esto muchos años después. Y dice que en quién serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién? La mayoría de la iglesia empezó a ver que las congregaciones o las naciones de la tierra serían benditas por la simiente, hablando de la nación judía. Pero Pablo trae revelación de Dios y dice, no es la nación judía. ¿Sabe quién es?
Pablo dice, está hablando de una simiente en singular. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Cristo. Entonces en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue la primera vez que Dios anunció el propósito de Él de hacerlo todo en Cristo. De tal manera que entonces, como dijo Pablo cuando escribió a los Colosenses, Cristo sea en todo y el todo. Así que es importante que mantengamos esto en mente. De nuevo, la fórmula que es: primero, la vida. Luego, la edificación. La edificación es resultado ¿de qué? Del operar de la vida. Nosotros no debiéramos estar tan preocupados por edificar. Debiéramos estar más preocupados, y déjenme cambiar la palabra, ocupados ¿en qué? En la vida, en la manera que estamos siendo llenos de las inescrutables riquezas de Cristo. La manera en que estamos siendo llenos de las inescrutables riquezas de Cristo, quiere decir, de la manera en que estamos experimentando a Cristo como vida en nuestro interior, de la manera en que cada uno está experimentando la vida de Cristo es una realidad en la vida tuya. Entonces, de la manera en que estás experimentando la vida de Cristo, ahí debiera estar nuestra atención, ahí debiera estar nuestra preocupación. El apóstol Pablo dijo a la iglesia: ustedes deben ocuparse con temor y temblor ¿de qué? De su salvación. ¿De qué estaba hablando? Ustedes deben ocuparse con temor y temblor de que la vida resucitada de Cristo, de experimentar a Cristo en su hombre interior y ser llenos de la plenitud de Él. Allí es donde debiéramos estar nosotros ocupándonos. La iglesia tiene que ser edificada con Cristo mismo. La iglesia no va a ser edificada con ningún otro material. Para edificar la iglesia, Dios tiene que llenar los miembros de la iglesia de la vida. ¿Entiende eso? Tiene que llenar a plenitud de la vida para que entonces cada miembro de la iglesia pueda experimentar las inescrutables riquezas de Cristo. Y esto no se hace individualmente. Vamos a ir un poquito más. La clave entonces, hermano, consiste en eso. ¿Usted puede leer eso que dice la clave? ¿Se puede leer? La clave, si usted quiere algo, una revelación del misterio de Dios. Oh, pastor, Dios te está dando esa revelación. No, se la dio al apóstol Pablo, yo la leí allí. La clave es esta. La clave, saluden a Tatiana, que Tatiana, ¿quién la acompaña usted hoy? Su hijo, gloria a Dios, bienvenido. La clave, ¿cuál es, hermano? Mire, la clave para que la iglesia sea edificada, ¿cuál es? ¿Lo está leyendo o no? ¿Cuál es la clave? Que cada uno, ¿quién es cada uno? Amén. Cada uno, ¿qué cosa? Experimente interiormente, experimente a Cristo en forma subjetiva. ¿Sabe qué quiere decir en forma subjetiva? Interiormente. No tiene nada que ver con el externo. La mayoría de nuestra atención está puesta en lo externo. La clave para que la iglesia sea edificada según el modelo de Dios es sencilla. Que cada miembro de la iglesia experimente a Cristo de forma subjetiva. Si esto no pasa, no tendremos la realidad de la iglesia. Hablaremos de la iglesia. Y vamos a seguir hablando de la iglesia. Y vamos a seguir cantando cosas de la iglesia. Y vamos a seguir diciendo: el domingo voy a la iglesia. Pero no tendremos la realidad de la iglesia. Así que, hermano, yo voy a ir un momentito, vamos a ir junto al libro de Efesios. Yo le decía que íbamos a ver los pasajes eso. El libro de Efesios es un libro clave en la escritura con respecto a la iglesia. Y el pasaje central de todo el libro es ese pasaje de Efesios 3, de Efesios 3, del 16 al 19. Así que téngalo allí a mano. Pero yo voy a comenzar en el versículo 14. El versículo 14.
Si usted gusta, lo puede mirar porque lo voy a tener aquí en la pantalla. Versículo 14, mire ahí. El apóstol Pablo dice, por esta causa, ¿qué más? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta para ustedes es esta. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Por qué doblaba sus rodillas? Ahora quiero que te compares ahí. ¿Por qué tú doblas las rodillas? ¿Por qué dobla las rodillas la iglesia de hoy? ¿Por qué tú como miembro de la iglesia doblas las rodillas? Pregunto por qué, pregunto motivación. ¿Cuál era la motivación por la que Pablo oraba? Dice allí, por esta causa. ¿Qué era lo que Pablo lo llevaba a doblar sus rodillas y a orar? Había una causa. ¿Qué es lo que te lleva a ti a orar? Yo le voy a decir lo que es. La mayoría de lo que yo he oído. Oh Señor, sáname el intestino. Oh Señor, provee que no tengo dinero. Señor, estoy triste. Oh Señor, mis hijos. Oh Señor, dame, oh Señor, dame, oh Señor, dame. La mayoría de las oraciones de la iglesia no son por la iglesia. Perdóneme, hermano. Tal vez aquí usted acostumbra a orar por la iglesia. Está bien, no hay problema, gloria a Dios. Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. ¿Por cuál era la causa? Si usted está viendo el versículo 14, la causa debe hallarse en el contexto anterior, ¿verdad que sí? En todo lo anterior que era escrito hasta aquí. Para eso tendría que leer toda la carta ahora y no tenemos tiempo. Pero Pablo ha venido haciendo una disertación del propósito eterno de Dios. ¿Para qué Dios decidió crear? Casi siempre, bueno, los más espirituales decimos, para que la gloria de Dios se vea. La mayoría no siquiera sabe por qué Dios creó, no aquí, en otras iglesias. La mayoría de los científicos y esa gente no saben por qué Dios creó, pero mucha gente en el pueblo de Dios no sabe por qué creó. O sea, déjeme decirle esto resumido, Dios creó para tener la iglesia. Dios creó para tener la iglesia. Lo que había en la mente de Dios era la iglesia. Lo que había en la mente de Dios era el Hijo, y el Hijo es la iglesia. Siga viéndolo. Por eso un día dijo, vosotros sois. ¿Qué cosa? El cuerpo de mi Hijo. ¿No dijo ustedes son el cuerpo de Cristo? ¿Y vosotros quiénes sois? La iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de mi Hijo. ¿Cuánta diferencia hay entre el cuerpo del Hijo y la iglesia? Dígalo sin miedo, hermano, no hay ninguna. Entonces Dios creó para la iglesia. ¿Qué quiere Dios obtener? La iglesia. ¿Cuál es el beneplácito que hay en el corazón de Dios por el cual se atrevió a crear y quiso crear? La iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Entonces Pablo doblaba sus rodillas por esto, para que el propósito eterno de Dios fuera cumplido. Oh, si Dios cambiara, hermano, esta manera de orar. Casi siempre andamos detrás de nuestros propósitos que están manchados. Nuestros propósitos están viciados todos de egoísmo. Yo oí la historia de un hombre que estaba en una isla, se quedó náufrago, qué sé yo, por ahí. Y sabe que él trató de mandar señales. Pasaban muchos barcos cerca, pero él nunca pudo recibir nada. Pero ¿sabe qué? Empezó a pensar que Dios lo trajo a la isla allí y que, ay, tengo que hacer mi vida aquí, solo. Un día encontraré a alguien por aquí, qué sé yo. Y comenzó a adaptarse y comenzó a ver su manera de alimentarse y las cosas fueron mejorando. Hasta un día decidió hacerse un ranchito y se lo hizo. Y ya estaba dentro de su desesperación, se había acomodado. Y sabe que pasó un buen día, hermano, una tronada, una tormenta. Y un rayo dio a su ranchito. ¿Y sabe lo que pasó? Se quemó todo lo que él tenía.
Él había logrado acumular muchas cosas del naufragio, que habían sido útiles para él y todo eso. Y el hombre, hermano, cuando llegó al ranchito, debajo de la lluvia, él estaba por allá lejos. Y cuando llegó y vio aquello quemado, hermano, lo único que vio fue la humareda que y dijo, oh Dios, ¿hasta dónde me vas a llevar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y cuando lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, oyó el sonido de un barco, la corneta esa de un barco. Y él dijo, ¿cómo puede ser? ¿Un barco a esta altura? Bueno, al final lo rescataron y todo, bajaron del barco. ¿Y sabe lo que le dijeron? Es que vimos una señal de humo que enviaste. Él nunca envió una señal de humo. Amados hermanos, el propósito eterno de Dios, nuestros propósitos están viciados de errores. Pero si andamos detrás de nuestros propósitos, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos y eso es lo que tendremos y peor lo pondremos. Así que, amados hermanos, Pablo dice que doblaba sus rodillas pensando en el propósito eterno de Dios. ¿Cuál era el propósito eterno de Dios? Oh, yo voy a planear obtenerme una iglesia. Una iglesia que salga de mí, que tenga mi misma filiación. ¿Quién salió de Dios? ¿Quién tiene la misma naturaleza de Dios? Amén. Y a través de esa iglesia voy a ridiculizar y a derrotar plenamente a mi enemigo. Y a través de esa iglesia voy a establecer mi reino. Entonces, ¿por qué oraba Pablo? Oh Señor, que el propósito eterno tuyo se cumpla en la iglesia, en la iglesia. Vea la petición que hay allí, versículo 16. Ahora sí, vaya conmigo ahí, versículo 16. ¿Cuál es la petición que Pablo hace? A ver, no cierre la Biblia, versículo 16. La lee, léala. Para que Dios os dé, dice así, conforme a las riquezas de su gloria, para que todos ustedes puedan tener una casa, puedan tener un negocio, para que todos ustedes puedan ser prósperos económicamente, puedan tener una familia sana, para que todos ustedes puedan tener buenas escuelas con los hijos, para que todos ustedes sean cabeza y no cola. ¿Oraba Pablo por eso? Eso, lo que oímos hoy, no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Pablo ora por una cosa extraña para muchos. Yo oro para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por mi espíritu. Oh Dios santo, ¿qué es eso? Pero pastores, con el hombre interior yo no hago mucho. Con el hombre interior hacemos todo. Todo lo que a Dios le interesa es el hombre interior. Todo lo que a Dios le interesa de usted es el hombre interior. Porque el hombre interior en usted, ¿sabe quién es? Su Hijo puesto en usted. Todo lo que Dios anhela es mirar para usted y ver al Hijo lleno a plenitud, rebosante en la vida suya. ¿Cómo Dios va a edificar la iglesia? Llenando a cada hijo, a cada miembro de la iglesia, de la plenitud del Hijo. Cuando cada miembro de la iglesia sea lleno de la plenitud del Hijo, entonces tenemos la realidad de la iglesia. Esto no tiene nada que ver con una sola persona aquí y allá. Esto habla de conjunto y ahora lo vamos a mirar. Vamos a mirarlo, hermano. Vamos a mirarlo. El hombre interior necesita ser fortalecido. Voy a pasar rápido por ahí. Pastor, ¿por qué el hombre interior necesita ser fortalecido? Vamos allí. Usted sabe que Dios creó al hombre de 3 partes. ¿Lo sabía o no? Dios creó al hombre de 3 partes. O sea, usted, al hombre y a la mujer, hombre en sentido general. Usted tiene 3 partes ahí delante de Dios. No vaya a decirme cabeza, tronco y extremidades, por favor. Hablo espiritualmente. Por favor, no vaya a decirme eso. Dios lo llenó. Dios lo creó de 3 partes. ¿Cuáles son? El cuerpo, el alma y el espíritu. Muy bien, yo las voy a poner al revés, con todo sentido. Espíritu,
puede ser lo más profundo. El alma y el cuerpo. ¿Amén? Ok. Ahora la pregunta es más sencilla. ¿Cuál de las tres partes usted cree que es más fuerte en el hombre? En el hombre. El alma es horrible. ¿Qué fuerte es el alma? Lo más fuerte que hay en nosotros es el alma. Es el alma. ¿Cuánto trabajo usted ha paseado para deshacerse de su alma? ¿Por qué Pablo oraba? Que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Pablo ve algo. Lo que está muy fuerte en el hombre, ¿qué es? El alma. ¿Qué es lo más fuerte en usted? El alma, hermano. Porque el alma representa ¿qué cosa? Su yo. Lo que usted es su ego. El alma es su ego. Entonces, lo más fuerte en usted, ¿cuál es? El alma. Por eso nos cuesta tanto trabajo ser llenos de toda la plenitud de Dios. Porque tiene que llevar una muerte en el alma y un deseo y un ofrecimiento voluntario al Señor. Entonces, hermano, el alma es fuerte. Amén. Es lo más fuerte de esas tres partes. Ahora yo le voy a preguntar algo. Otra cosa más. El alma también tiene tres partes. ¿Lo sabía? ¿No lo sabía? Bueno, se va a enterar. El alma también tiene tres componentes. ¿Sabe cuáles son? ¿Algunos saben? El ego es todo. El ego es todo. La mente, muy bien. Si usted lo dice, la llevo a almorzar hoy. Sí. La mente. Yo le invito, usted paga. La mente. ¿Qué más? La parte emotiva, excelente, las emociones y la parte evolutiva, la voluntad. Hay tres cosas en el alma. El alma es fuerte, pero mira si es importante, hermano, porque en el alma están estas tres cosas. La mente, la parte emotiva y la parte evolutiva, la parte de la voluntad. Ahora, de esas tres que hay en el alma, ¿cuál usted cree que es la más fuerte? La mente es horrible, hermano. Es horrible de fuerte. Usted es horrible de fuerte. La mente es la parte más dominante, hermano. Usted, hermano, usted no necesita nada para que su mente galope rápido. Y cuando usted va a ver, usted ha hecho todo un drama en la mente que no tiene nada que ver con la realidad. Sigamos esto, porque esto es importante, importantísimo. La mente es la parte más dominante. Entonces, la parte más dominante del hombre es su alma. Y dentro del alma, la parte más dominante es la mente. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esta es una conclusión. Nuestra mente es muy fuerte y la parte espiritual de nosotros es extremadamente débil. Por eso el apóstol oraba, ¿por qué? Que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermano, no necesitamos fortalecer la mente. Ve la oración de Pablo, no necesitamos fortalecer la mente. ¿Sabe lo que es un cáncer? Células que hacen un crecimiento desproporcionado. En resumen, ¿no? La mente de nosotros está cancerosa. Está demasiado fuerte. Usted no necesita trabajar con su mente. Por eso Dios en su maravilla, cuando trae la vida del Hijo, dice el apóstol Pablo en una tremenda revelación a la iglesia, ustedes ahora tienen la mente de Cristo. ¡Pum! Y cancela la mente humana. Pero nosotros seguimos funcionando en la mente humana. ¿Por qué? Porque necesitamos experimentar a Cristo adentro. Necesitamos tocar a Cristo, no hablar tanto, tocarlo en nuestra experiencia subjetiva, interior. Entonces la mente de Cristo será ahora nuestra mente activa. Entonces esto es importante, hermano. Sería de mucho provecho si dejamos de hablar y de opinar y cambiáramos todo eso por oraciones.
¿Sabe lo que más nos gusta a nosotros? Dar opiniones. Escucha, amado. Yo puedo traer un pasaje de la Biblia en un grupo. ¿Sabe lo que yo oigo de allá para acá? Opiniones, 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 opiniones. Pero a ti, ¿quién te pidió opinión? ¿Quién nos pide opinión a nosotros? Sería tan importante que cerráramos la boca, hermano, y no opináramos. Cambiáramos el opinar por orar. Cambiáramos el conversar por orar. Se lo digo en el nombre del Señor. Nosotros, la mayoría de lo que conversamos, ¿de dónde viene? De la mente. Y como viene de la mente humana, está viciado de errores. Está sucio por ti mismo. Ay, pastor, mira que yo no soy tan sucio. Dice la Biblia que sí. Que estás destituido de la gloria de Dios. Así que, por favor, debemos desechar, mire, pensamientos, juicios, imaginaciones, conceptos. Y doblar las rodillas ante el Padre y ejercitar nuestro espíritu en oración. Lo que necesita ser ejercitado de nosotros, ¿qué es? El espíritu. Alguien puso en el chat que tenemos por ahí el texto de, fue hermana Isabel, yo creo, hermana Elena, que pusieron: el ejercicio corporal para poco es provechoso. Si no, pregúntemelo a mí. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero gran ganancia es la piedad. ¿A dónde apunta el apóstol? Adentro. Adentro. La persona pía, temerosa de Dios. Una persona que ha ejercitado su espíritu. Debiéramos ejercitar nuestro espíritu para orar. Oh, pastor, yo oro media hora todos los días. Muchachos, más que eso, son 24 horas. Es orar sin cesar. Es orar sin cesar. Si usted ora 1 hora, 2 horas y después sale y se desconecta, usted pasa 22 chupando del mundo. No ejercita su espíritu. Así que, seguimos. A fin de ejercitar nuestro espíritu, la primera cosa que necesitamos hacer es arrepentirnos. A ver, hermano, ¿cómo yo puedo experimentar, hermano pastor, cómo puedo experimentar interiormente a Cristo? Escucha, hermano, anote esto. Y esto no es una fórmula, por favor. La primera cosa, arrepentirnos. ¿Pero qué es arrepentirnos, pastor? Ya yo me he arrepentido de todos mis pecados. Algunos oran así: bueno, Señor, si yo he cometido algún pecado, yo te pido perdón. ¿Sabe que eso no es arrepentimiento? Es más, el perdón no viene por eso. A ver, hermano, déjame ver si puedo explicar esto bien. Tenemos un problema con el perdón. Señor, yo te pido perdón. Él nunca dijo que le pidieras perdón. Tal vez usted encuentra algún versículo, me lo dice, yo no lo recuerdo. Él dijo: si confiesan los pecados. Él no dijo: si me piden perdón. Si confiesan, es diferente confesar el pecado que pedir perdón. Hay gente que ora así: yo te pido perdón si he pecado. Él no está confesando nada. Más bien él cree que no ha pecado. Él dice: tal vez si he pecado te pido perdón. Ok, entonces necesitamos arrepentirnos. Si usted quiere experimentar a Cristo en la vida interior, comienza por aquí. ¿Qué quiere decir arrepentirnos? ¿Qué quiere decir arrepentirnos en la Biblia? Es sencillísimo. Es esto: arrepentirnos significa cambiar nuestra manera de pensar. Es sencillo eso. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Entonces todo en esto comienza ¿con qué? Con arrepentimiento. Señor, yo me vuelvo a ti en mi manera de pensar. Yo he pensado que yo puedo edificar mi vida. Yo he pensado que lo único que tengo que hacer es orar un poquito más. Yo he pensado que lo que tengo que hacer es ayunar. Entonces tú llegas delante del Señor y ¿qué haces? Vuelves tu mente al Señor. Señor, estoy arrepentido de operar en mi mente. Mire lo que va a pasar. Al arrepentirnos, hay que leerlo con la cabeza de medio lado, pero al arrepentirnos va a pasar esto. Lo primero que va a pasar es que la mente tuya se vuelve al Señor de cualquier otra cosa.
porque usted está arrepintiéndose. Señor, aquí vengo arrepentido. Entonces usted me va a decir, pastor, ¿y por qué me voy a arrepentir? No te preocupes ahora. Lo que tú tienes que decirle al Señor, vengo arrepentido a ti, vengo arrepentido de operar según mi mente, vengo arrepentido de operar según mis conceptos, vengo arrepentido de vivir la vida cristiana según yo mismo. Sencillo. ¿Sabe lo que pasará rapidito? Tu conciencia se va a activar. ¿Sabe que usted tiene una conciencia? ¿Lo sabía? Todos tenemos una conciencia. La conciencia tiene un problema, que es tan insistente para golpearnos. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? La sobornamos, la tratamos de comprar. Pero ¿sabe lo que pasa? Que la conciencia no pertenece al alma del hombre, pertenece al espíritu. Es un órgano especial en el espíritu. ¿Y sabe lo que pasa? La conciencia es... Y tratamos de sobornarla, pero la conciencia pasa martillándonos hasta que vengamos a Él arrepentidos. Entonces, cuando usted se vuelve al Señor, vuelve su mente al Señor. Señor, yo no quiero seguir gobernando mi vida pensando según mis criterios. Vengo a ti. Ahora tu mente se va a activar. Tu conciencia se va a activar. Y cuando tu conciencia se va a activar, ella te va a enseñar el error. Ella te va a enseñar de lo que tienes que arrepentirte. Ella te va a decir específicamente lo que tienes que confesar. Oh, hay orgullo dentro de ti, pastor. Yo orgulloso, yo soy una persona tan humilde. Vete al Señor para que vea. Ve al Señor. Déjalo a Él. Solo lleva tu mente a Él. Te arrepientes. Él va a activar la conciencia y la conciencia va a iluminarte interiormente. La conciencia entonces te va a revelar todo de lo que tienes que confesar. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. La mente y la conciencia son dos partes de algo tremendo que se llama el corazón. Esto lo vimos la semana pasada. Yo no empecé el mensaje de hoy. Esto es de la semana pasada. Así que nos vamos de aquí hoy, Tatiana, a las 3 de la tarde almorzamos. El corazón, lo que la Biblia llama el corazón, es la suma del alma más un poquito del espíritu, que es la conciencia. Amén. Entonces, amados hermanos, la mente y la conciencia, si ustedes ven, son tocadas por el arrepentimiento. ¿Sí o no? La mente se vuelve al Señor, la conciencia se activa y empieza a dar testimonio de lo que tiene que ser confesado. Ahora, ¿qué pasa con el corazón entonces? ¿Qué es el corazón? Es la unión del alma con la conciencia que tiene una tremenda capacidad. ¿Sabe? Es lo más profundo de nosotros. ¿Sabe la capacidad que tiene? De envolver al Espíritu. Entonces, usted tiene al Espíritu Santo, tiene a Cristo ahí adentro, pero ¿sabe lo que pasa? Su corazón lo tiene atrapado. Está atrapado. El hombre interior está atrapado. Pero ahora, a través del arrepentimiento, ¿qué pasó con usted? La mente se volvió al Señor, la mente es tocada. La conciencia es activada. Ahora, ¿qué pasó con su corazón? Comienza a ser abierto. Y ahora, el espíritu vivificante. ¿Sabe quién es el espíritu vivificante? Cristo mismo. Primera de Corintios 15 dice que Cristo fue procesado y fue convertido en espíritu vivificante. Ahora el Cristo viene y empieza a llenarte en tu hombre interior. Y empieza a llenarte. Porque ahora, hermano, la mente se vino a ti. La mente está abierta. Ahora tu conciencia se activó. Ahora tu corazón se ha abierto. Y constantemente lo que hará que es llenar y llenar y llenar y llenar. Y ahora empieza a pasar algo en ti. Mire lo que empieza a pasar. ¿Se acuerdan las otras partes del alma cuáles eran? Y llegaron los niños. La mente ya está tocada en el arrepentimiento. Ahora la parte emotiva empieza a ser atraída hacia el Señor. Y ahora tú empiezas a tener un deseo de buscar al Señor. Y ahora la parte de voluntad tuya, ahora la voluntad tuya sabe lo que quiere. Ya no quiere televisión. Ya no quiere mundanalidad.
Ahora tu voluntad se vuelve ¿a dónde? Al Señor. Y empieza dentro de ti un hambre y sed por la justicia de Dios. Arrepentirte. Oh, pastor, ¿y dónde llegó eso? Oh, pastor, eso fue porque yo ayuné mucho. No fue porque ayunaste mucho, fue porque fuiste al Señor arrepentido, volviste tu mente al Señor. ¿Estás viendo que no tiene nada que ver con nosotros? Es un proceso operado dentro de nosotros, amados hermanos. La puerta al corazón ha sido abierta, el Espíritu viviente va a ir llenando, va a ir fortaleciendo. A partir de nuestro espíritu, como ahora ya está allí en el espíritu viviente está siendo derramado. ¿Sabe lo que empieza a hacer? A partir del espíritu comienza a influir todo en nosotros. Por eso el apóstol ora. Yo oro para que sean fortalecidos con poder. ¿Dónde? En el hombre interior, por tu espíritu, amén. Y entonces ahora el corazón que se abrió, ahora está lleno ¿de qué? De Cristo. Cristo vino a hacer su morada, ¿dónde? Pero el corazón tenía que abrirse. ¿Qué lo abrió? El arrepentimiento. La mente se volvió allí. La conciencia fue tocada. Empezamos a confesar lo que tiene que ser confesado. La parte emotiva de nosotros es tocada. La voluntad sigue a la parte emotiva. La voluntad suya siempre va a seguir a las emociones. Siempre va a pasar. ¿Y ahora qué pasó? El corazón comienza a ser lleno. Y Cristo comienza a habitar, a ensancharse en el corazón. Lo voy a dejar aquí. Efesios 3, del 17 al 19. No pudimos avanzar mucho, pero mírenlo ahí. Mire Efesios 3, versículo 17. Tocamos 14, 15, 16, 17. Mire allí. ¿Lo está leyendo? La oración de Pablo era ¿cuál? Para que habite Cristo por la fe. ¿Dónde? ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo llegó allí? Ya vimos la manera. Ah, pastor, ¿qué hago con eso? Vaya y empiece a volver su mente al Señor en oración. Vaya, hermano. Vaya y hágalo. Vaya y hágalo. Oh, es que el pastor me enseñó una fórmula. Yo no te enseñé ninguna fórmula. Solo te enseñé a ir a donde tienes que ir para poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Comienza allí. Señor, yo me arrepiento, yo vengo a ti, vuelvo mi mente a ti. Quiero que mi mente sea anulada. Anulada. La conciencia será activada. Usted va a ver el error. Usted va a poder confesar todo aquello que en usted está escondido. Y va a empezar un proceso de purificación interior que no lo hizo nadie, lo va a hacer el Espíritu operando adentro. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? El corazón se va a abrir y ahora el espíritu suyo va a ser liberado para entrar en contacto con el espíritu vivificante. Entonces Cristo comienza a ser añadido y añadido y añadido. Y desde ahí, Cristo al ser añadido va a ir tocando todo de adentro hacia afuera. Y entonces empezamos a experimentar ¿qué cosas? Las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol dice así, versículo 17, yo lo estoy leyendo de ahí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Ve? Tiene que venir allí, ¿verdad? A fin de que, y uso dos palabras que no las vamos a tocar hoy, para que arraigados y cimentados en qué, mantenga estas dos palabras juntas en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Está viendo la iglesia? Que no tiene nada que ver con individualidades. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no son miembros individuales. Amén. Ahora el Señor tiene que ir trayendo la realidad de la iglesia. Para traer la realidad de la iglesia, cada miembro tiene que experimentar la plenitud de la vida interiormente. Y ahora empezamos a verlo todo, ya no como individuos. Hemos tratado de pujar esto por muchos años. No, es tocar a Cristo adentro, tocar a Cristo, conocer, experimentarlo interiormente. Entonces, hermanos, vamos a comprender con todos los santos al Cristo cuadrado. ¿Sabe que Cristo es cuadrado? ¿No lo sabía?
Mire qué dice ahí. Ancho, alto, profundo y alto. Piensa en algo. Un día, la Nueva Jerusalén descenderá del cielo. ¿Y sabe que la Nueva Jerusalén es cuadrada? Tiene 4 anchos, 4 lados iguales. ¿Y quién es la Nueva Jerusalén que desciende del cielo? El cuadrado que está aquí. Hermano, en la Escritura no hay nada más que Cristo. Por favor, véalo, que Dios abra nuestros ojos. Dice que ahora, cuando empezamos a comprender con todos los santos, no individualmente, esto es tremendo. Esta es la realidad de la iglesia. Empezamos a comprender con mis hermanos. Empezamos a comprender todos juntos y empezamos a vivir la realidad de la iglesia. Y empezamos a vivir la realidad de la iglesia. ¿Y sabe lo que pasará? Que el mundo lo va a ver. Que el mundo lo va a ver. Jesucristo dijo en su última oración: Señor, Padre, yo oro para que como tú y yo somos uno, estos puedan ser unos. ¿Por qué oraba? Por una experiencia interior en cada creyente. Mientras vamos siendo llenos en la experiencia interior de la plenitud de Cristo, también vamos siendo formados como cuerpo hacia los demás. Vamos experimentando la vida de cuerpo. Lo voy a dejar aquí. Solamente, ¿se acuerdan donde lo dejé, verdad? Donde estaba el versículo. Porque a mí se me olvida, la semana que viene empiezo más atrás, imagínense. Para que seáis llenos ¿de qué? A ver, ya, aquí termino. Mire, para que vea que sí voy a terminar, me voy a ir para allá. Mire todo lo que tenía para hoy, estoy loco yo. Nos íbamos a las 5 de la tarde. Ok, ahí abajo, solo miren para abajo. ¿Qué dice ahí abajo? Yo la voy a edificar. Ok, voy. Oh, la voy a edificar para que ustedes van a cursos, entonces yo edifico la iglesia. Falso. Pastor, entonces no vengo a formando para la vida. Ven, caramba. Ven y siéntate allí y estudia. Pero ahí no está la clave. ¿Sabe dónde está la clave? Que mientras tú estudias, empieces a ser lleno de las inescrutables riquezas de Cristo. Y empiezas a experimentar en tu interior las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo va a edificar la iglesia. A ver, Dios va a edificar la iglesia. Amén. ¿Con qué la va a edificar? Un solo material para edificar. Un solo material. ¿Con qué la va a edificar? No es conformando para la vida. Es con Cristo. Es con Cristo mismo como material. ¿Y quién la va a edificar? Cristo mismo. ¿Y para qué? Porque un día Él viene y levanta su iglesia y dice que Él se levantará a sí mismo. Esto es tremendo. Entonces, nuestra oración es esta: Señor, sigue abriendo nuestros ojos para que cada uno en particular pueda ver esto. Yo necesito ser lleno de toda la plenitud de Dios. Escucha, hermano. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios, Dios va a venir. Y tú empiezas a orar por eso. Y ya vimos que nos volvemos a Él en la mente. Pero Dios tiene otra manera maravillosa. Dice: yo no puedo llenarte de la plenitud de mi Hijo. Tengo que derrumbar cosas dentro de ti. Yo quiero que pienses eso ahora. Tal vez tiene que derrumbar conceptos. Mire, hay 3 cosas en nosotros que nunca pueden agradar a Dios. A ver, nosotros somos unos malvados. ¿Usted lo sabía? La naturaleza humana suya es malvada, egoísta, lujuriosa. Nosotros tenemos un deseo, lujuria lo voy a usar así, un deseo desmedido por todo. Un deseo desmedido por todo. Eso es lujuria. Nosotros por dentro tenemos un estado de bancarrota total. Por eso necesitamos ser llenos ¿de qué?
de la plenitud del Hijo. Para que entonces nuestra conformación por dentro, ¿qué sea? El Hijo. Por eso hace 2 semanas predicamos acerca de nuestra necesidad de ser constituidos. Y vimos que el pueblo de Dios en el desierto solo se ocupó de 2 cosas. Mi hermano Andrea, ahorita el Señor hablaba a través de él. Ocúpense de permanecer en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. ¿Qué es eso? Lo que el pueblo de Dios hizo como sombra. Comían maná, comían maná, comían maná. ¿Y de qué se ocuparon todo el tiempo en el desierto durante 40 años? Del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? La habitación de Dios. ¿Quién es la habitación de Dios? ¿De qué tenemos que ocuparnos nosotros hoy? De comer a Cristo y ocuparnos de la manera en que estamos siendo construidos como Cristo. De la experiencia interior, de la experiencia subjetiva interior de Cristo. No lo que hablamos. ¿Cómo yo estoy experimentando a Cristo subjetivamente? Ya termino con esto. El ágape de Dios. Oh, pastor, viera que yo estoy tremendo en mi relación con Dios. Ok, cuando te relacionas con los demás ven al ágape. ¿Sabe quién es el ágape? Es Dios. Dios dijo, la Biblia describe a Dios como amor. Pero es el amor que es incondicional. Es el amor que todo lo cree. Es el amor que todo lo sufre. Es el amor que todo lo perdona. Eso es lo que está saliendo de ti. Puedes mirar atrás y comparar. Has ganado.